Entonces yo tendría 3 componentes en lugar de 2. Al momento de graficar esto de aquí tendría ahora 3 ejes. Y normalmente estos ejes se denotan con las letras de esta manera. Por supuesto, no habría nada de malo si ustedes etiquetan los ejes de una manera diferente. Pero este es el que vamos a utilizar en esta materia. Por cierto, esta forma de etiquetar los ejes de esta manera se denomina un sistema derecho. Por lo tanto, si lo etiqueto de esta manera, las partes negativas quedarían así. Por favor, tengan esto muy en cuenta. Ahora que estamos en 3 dimensiones, hay muchas cosas que se parecen a cuando estábamos solamente en el plano. Por ejemplo, el caso de encontrar la magnitud de un vector. Ya que un vector puede ser visto también como un punto, con estas coordenadas, pues la magnitud sería la distancia desde el origen hasta este punto de acá. Y se calcula de esa manera. Es decir, la suma de los cuadrados de sus componentes. Lo mismo va a pasar si multiplicamos el vector por un escalar. Tal como pasaba en las 2 dimensiones, simplemente se multiplica el escalar por cada uno de los componentes del vector. Y lo mismo que ocurría cuando multiplicábamos por la magnitud. Es decir, la magnitud del nuevo vector pues es simplemente igual a la magnitud del anterior vector multiplicado por el escalar, tal como hacíamos en 2 dimensiones. Para el caso de encontrar un vector unitario con la misma dirección de este vector, una vez más es lo mismo. Si le llamamos u, recuerden ustedes que puedo encontrar un vector unitario con la misma dirección si le divido para la magnitud. Y esto daría lugar a otro vector donde cada uno de los componentes está dividido para la magnitud. Para el caso de la dirección ya tenemos un cambio. Recordemos que en el caso de las 2 dimensiones bastaba con calcular el ángulo que se formaba con la parte positiva del eje X. En las 3 dimensiones ya no podemos tener solamente eso. Pero podríamos definir la dirección del vector utilizando 3 ángulos. Este es el vector. Y yo puedo proyectar el vector en el eje XY. Recordemos que los ejes están así. El plano XY sería ese plano de ahí. Esto de aquí es la sombra del vector en ese plano. Si yo pusiera una luz arriba, esta sería la sombra del vector, ¿verdad? Entonces, si yo formo un triángulo rectángulo con esa proyección de ahí, por ejemplo por aquí, correcto, aquí estaría el ángulo recto, y si saco yo ese triángulo de ahí para acá, veamos cuánto mediría cada lado. Acá está el ángulo recto, esta de aquí, este lado de acá arriba, es la sombra del vector, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto mide? Mide la magnitud del vector. Y nosotros estábamos llamando al ángulo que se forma entre la proyección del vector y el eje X como alfa. Y también al ángulo que se forma entre la proyección de este vector y el eje Y como beta. Recordemos viendo los ejes que acá tengo X y acá tengo, esto es paralelo al eje Y, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría obtener yo alfa y cómo podría obtener beta? Fijémonos en las magnitudes de cada uno de los lados. Por ejemplo, de este lado de aquí. Este lado de aquí vendría a ser igual a coseno de alfa por la magnitud de b. Esto es trigonometría, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este de acá abajo? Sería coseno de beta por la magnitud de b. Si yo sacara otro triángulo más, podría sacar la parte de z. Sí, imaginémonos ahora que tengo
este que sería el plano ZY. Una vez más, si yo proyecto el vector hacia este plano, digamos que esa proyección me da ya, ¿correcto? Entonces yo obtendría igualmente otro triángulo, más o menos así. Sí, ese triángulo de ahí está proyectado en el plano ZY. Por lo tanto, si saco ese triángulo de ahí, va a ser algo así. Este lado va a medir igualmente magnitud de B, porque es la sombra, digamos, es la proyección de ese vector en ese plano de ahí. Nosotros llamamos al ángulo que se forma entre el vector y el eje Z como gamma. Realmente es este triángulo de acá. En este nos debemos fijar. Este es el eje Z, este es el vector y este sería el ángulo que se forma entre el vector y el eje Z. A esto de acá le llamamos gamma. ¿Cómo podríamos obtener la componente en Z? La componente en Z es la medida de este lado de aquí. Una vez más sería coseno de gamma por la magnitud de B. Entonces ahí yo ya tengo los tres lados, ¿verdad? Entonces igual a Z1, igual a Y1, igual a X1. Diciendo que este punto de acá, P, tiene de coordenadas justamente X1, Y1 y Z1. ¿De acuerdo? Bueno, con estas fórmulas de acá yo podría obtener los cosenos de los ángulos y eso me ayuda a ver ya una dirección. Recuerden que en el caso de las dos dimensiones igualmente nos basábamos en cosenos de ángulos, ¿verdad? Para poder encontrar direcciones. Entonces, a estos cosenos de acá que me ayudan a ver la dirección de ese vector de ahí, de acuerdo a los tres ángulos que forman con los ejes, se denominan cosenos directores. Si despejo los cosenos, pues me va a quedar coseno de alfa es igual a x1 sobre magnitud de b, seno de beta y1 sobre magnitud de b, perdón, seno, ¿por qué puse seno? Coseno de beta igual y1 sobre magnitud de b y coseno de gamma es igual a z1 sobre magnitud de b. Entonces así puedo hallar yo los cosenos directores. Y de ahí podría ser arco coseno para poder encontrar ya los ángulos, ¿verdad? Que se forman con los ejes que hemos llamado alfa, beta y gamma. Se los conoce como los ángulos directores, porque dan la dirección del vector, ¿verdad? Ahora bien, recuerden ustedes, es aún más fácil esto si yo tengo un vector unitario. Esta sería otra forma de también poder definir la dirección a través de las componentes de un vector unitario. ¿Por qué? Recuerden ustedes que yo puedo encontrar un vector unitario con la misma dirección de un vector B. Esto simplemente era, si le llamamos al vector unitario U, B dividido para la magnitud de B, ¿verdad? ¿Qué era bueno de este de acá? Que los ángulos no cambian porque mantiene la misma dirección de B, ¿verdad? Cambia la magnitud se va a hacer 1, por ser unitario, ¿verdad? Pero los ángulos no cambian, la dirección no cambia. Si me baso en las fórmulas de arriba y sabiendo que ahora la magnitud de U es 1, pues los mismos cosenos directores de B vienen a ser los mismos cosenos directores de U porque la dirección no cambia. ¿Y qué me va a quedar? Que coseno de alfa es igual, voy a poner otros nombres a las componentes de U. Pongamos U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces coseno de alfa sería U sub 1 para la magnitud de U, pero la magnitud de U ya es 1, no hace falta. Coseno de beta sería U sub 2
Y coseno de gamma sería u sub 3 directamente, porque ya no hace falta que divida para la magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un vector unitario con la misma dirección de b, las componentes del vector unitario, o las componentes de u, son ya los cosenos directores. Y son los cosenos directores de b. Porque recuerden que los ángulos son los mismos, porque la dirección no ha cambiado. Entonces, un mecanismo de poder hallar la dirección de b sería primero encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección, y luego tendría que obtener los cosenos directores de u, que sería directamente la componente de los componentes de u, ¿verdad? El u sub 1, u sub 2, u sub 3. Y finalmente con esto de acá obtendría ya los cosenos directores de b, que son los mismos. Y haría arco coseno y podría obtener los ángulos. Digamos que tengo el siguiente vector, b. B puede ser representado por un punto. Tiene sus componentes, ¿verdad? Recuerden que también puedo esto expresar de otra forma. Podría ponerle 4i menos j, y ahora podría aumentar un tercer índice k y poner más 6k. Esto es exactamente lo mismo, solo otra forma de escribirlo, ¿ok? Lo que hacíamos en 2 dimensiones con ij, que puedo hacer en 3 dimensiones poniendo también un índice k. Bueno, entonces tengo ese vector de ahí y necesito encontrar la dirección. Encontrar la dirección significa encontrar 3 ángulos: alfa, beta y gamma. Bueno, voy a basarme en el método que acababa de describir acá arriba, que era a través del vector unitario. Correcto. Por lo tanto, voy a encontrar el vector u. Para encontrar el vector u, que es un vector unitario con la misma dirección, necesito primero encontrar la magnitud de b, que sería igual a esto de acá. Luego entonces u sería los siguientes 3 componentes. Y recuerden que los componentes de u ya son los cosenos directores, por las fórmulas que teníamos arriba, ¿verdad? Por lo tanto, coseno de alfa, coseno de beta y de gamma. A partir de los cosenos directores puedo encontrar ya los ángulos. Listo, entonces me dice que tengo 4 en x, luego tengo menos 1 en y. Recuerden que la parte positiva de y se encuentra para acá. Por lo tanto, la parte negativa está a la izquierda, ¿verdad? Entonces voy a caminar 1 hacia la izquierda y finalmente tengo que caminar 6 hacia arriba. Y aquí se encontraría el punto terminal del vector. Y por lo tanto me está diciendo que el ángulo que se forma entre el vector y el eje x, que es alfa, es 56.7. Se supone que va a haber un ángulo aquí. Ok. Y así no va a ser el caso de beta. Podríamos utilizar la proyección de b, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo así directamente. Y finalmente pues tendríamos gamma, que sería el que se forma con el eje z, que estaría aquí. Y en teoría pues estaría midiendo 34,5 grados. Es obvio que va a ser mucho más fácil dibujarlo con las componentes que con los ángulos, porque estamos dibujando en perspectiva y nunca va a ser igual. Bueno, esa es la idea en cuanto a la graficación también. Y en cuanto a la magnitud del vector, y en cuanto a la dirección, bien sea con cosenos directores o con ángulos directores, que vendrían a ser estos ángulos que se encuentran acá. Lo que les pediría es que tal vez antes de tener siempre la siguiente clase, el día anterior se vean el video. Yo estoy ahora editando los videos para que duren alrededor de 20 minutos y no les quite mucho tiempo. Entonces no son 2 horas de video, son 20 minutos. Y con eso ya están frescos para la siguiente clase.
para no estar nuevamente explicando qué es una magnitud, qué es una dirección. Ok, esa sería mi recomendación. Y para que hagan uso de los videos, porque como digo, estoy teniendo 2 visualizaciones y una de ellas es la mía. Así que usemos los videos. Listo. Continuemos entonces. Eso es en cuanto a la magnitud y dirección, ¿verdad? Vamos con la segunda parte de la clase. Vamos a hablar ahora acerca de el ángulo que se puede formar entre dos vectores, tal como hicimos en 2 dimensiones. Vamos a hablar de igual manera de las proyecciones y con eso terminaríamos. Entonces ahora imaginémonos que tenemos 2 vectores y llamémosle phi al ángulo entre los 2 vectores. Aun cuando estemos en 3 dimensiones, sí es posible encontrar un ángulo entre 2 vectores. Y la fórmula va a ser exactamente lo mismo, porque a final de cuentas si hacemos coincidir los 2 vectores en un plano, digamos que les atravieso los 2 vectores con un plano, pues estaría tratando como si estuvieran en 2 dimensiones. Sobrepuesto a los 2 vectores en un mismo plano, entonces el ángulo viene a ser el mismo, no hay confusión ahí, es el ángulo que se encuentra ahí. Por lo tanto la fórmula es la misma de siempre. Es decir, coseno de este ángulo phi sería igual al producto punto de u por b dividido por el producto de la magnitud de u por la magnitud de b. Y evidentemente el ángulo sería el arco coseno de eso de ahí. Con todo veamos un ejemplo. Digamos que u es lo siguiente y b. Por lo tanto, utilizando la fórmula de siempre me quedaría producto de u por b, lo que me va a dar 11. Magnitud de u y finalmente magnitud de b. Por lo que el coseno sería... Alguien por favor que me ayude con ese cálculo. Y bueno, me podrían poner también en radianes, que sería mejor tal vez, pero estamos bien. Esto sale ya el ángulo. Listo, entonces esa sería la idea, es exactamente igual que cuando estábamos en 2 dimensiones. Por el hecho de que podemos poner a 2 vectores en un mismo plano. Por lo tanto no habría diferencia. Y en el caso de las proyecciones va a ser igual. Recuerden ustedes que teníamos componente, proyección y el vector ortogonal. ¿Qué ortogonal quiere ser perpendicular? Ustedes recuerdan rápidamente, esto era por ejemplo u, esto era b, y yo podía proyectar u en b. Bueno, con un ejemplo esto de acá, podemos ver 2 vectores. Vamos primero con la componente. Para eso necesito el producto punto, que sería 2. Igualmente necesito la magnitud de b, que sería raíz de 41. Por lo tanto la componente que a final de cuentas es, como les decía yo, la magnitud de la proyección de u en b, sería 2 sobre raíz de 41. Vamos ahora con la proyección. La proyección de u en b no es nada más que convertir esto en un vector unitario, o utilizar, perdón, la componente para poder transformar a b en un vector unitario, y luego de eso pues colocarle la magnitud que corresponde, que es la magnitud que tenemos acá arriba de la componente, ¿verdad? Es decir, imagínense que cogimos b, dividimos para magnitud de b para que se transforme en un unitario, y luego eso de ahí lo que hicimos fue multiplicar por el valor de la componente. ¿Sí?
De ahí de donde salía la fórmula. Esto lo pueden ver ya en la clase pasada. Listo, entonces acá me quedaría esta parte de aquí, sería 2 sobre 41 y esto multiplicado por b. Y finalmente el vector w, que era como llamamos el vector que es ortogonal a b, era restar u menos esta proyección. Tomar este vector y restar de este. Lo que me tenga que dar ahí, ¿verdad? Este sería el primer componente, el siguiente componente y el siguiente componente. Y hasta aquí llegaríamos. Por lo tanto, lo único que estaba diferente con respecto a las dos dimensiones era la parte de la dirección, porque ahora tenemos 3 ángulos en vez de 1. Y con respecto a lo demás, ya que podemos tomar 2 vectores y ponerlos en un plano, pues los trabajaríamos como si estuviéramos en 2 dimensiones.